Vamos a dar comienzo a el tercer día de estas cuartas jornadas de investigación del Instituto de Historia Antigua Oriental Abraham Rosenwasser, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en este tercer día vamos a comenzar con lo que es la conferencia central de las actividades de estas jornadas, que es la conferencia a cargo del doctor Yanir Vilevsky. Yanir, para aquellos que no lo conocen, es un arqueólogo de larguísima trayectoria, argentino-israelí, que ha hecho sus estudios de grado aquí en la Universidad de Buenos Aires y luego ha desarrollado una extensa y muy fructífera carrera en la arqueología de Israel. Ha trabajado sobre prácticamente todos los periodos de la historia de Israel en términos arqueológicos, y entre esos periodos, uno al que ha considerado con gran detenimiento es uno de los periodos tempranos de esta historia, el periodo calcolítico, un periodo que se remonta al cuarto, quinto milenio antes de Cristo, del cual no conocemos demasiado, pero cada excavación que hay aporta más y más evidencia. Y en este sentido, Yanir va a ofrecernos una conferencia acerca de unos hallazgos a partir de los cuales se ha constituido un proyecto de investigación allí en Israel. Esos hallazgos son unos marfiles, y la conferencia de Yanir se llama Los marfiles del periodo calcolítico tardío en el Levante meridional, materiales, iconografía y relaciones interregionales. Así que le agradecemos muchísimo a Yanir, que como siempre colabora con las actividades del instituto que de alguna manera lo vio nacer como investigador, y siempre estamos muy agradecidos por la generosidad que tiene con todos nosotros. Quiero decir una cosa más, que es que a finales del año 2023 Yanir recibió un premio de la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica, que lamentablemente ha sido eliminada o suprimida en cuanto a su actividad de sostenimiento de la investigación por parte del actual gobierno nacional. Y ese contraste entre esta actual eliminación y la actividad que esa agencia, al igual que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y las universidades nacionales, es indicativo de las circunstancias en las que estamos. Es realmente un orgullo para nosotros que Yanira haya recibido aquel premio hace tan poco tiempo atrás, y de alguna manera es una marca respecto de la cual orientar nuestros esfuerzos cuando pensamos en este presente tan penoso desde el punto de vista de la ausencia total de apoyo a las investigaciones en nuestro país. Bueno, Yanir, sin más, quiero darte la palabra y agradecerte en persona tu generosidad y la conferencia que nos vas a dar. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar la charla, a Marcelo y Pablo especialmente. No voy a abundar en las cuestiones que Marcelo ha tocado sobre el tema de la investigación, sobre las situaciones en general, tanto en Israel como en la Argentina, y vamos a tratar hoy de hacer la presentación de este proyecto que, como dijo Marcelo, surgió de la investigación y de varias excavaciones en el último tiempo aquí en Israel, donde en sitios del calcolítico, lo que yo llamo calcolítico tardío, y luego vamos a ver qué quiere decir, se han encontrado y entonces se ha montado un proyecto que vamos a hacer alguna explicación sobre el mismo. Y no voy a entrar en realidad en alguna pequeña introducción sobre el calcolítico. Yo creo que Pablo luego va a extenderse sobre las discusiones desde el punto de vista de la organización social. Em, ok, a ver. Ok, lo que vemos aquí en esta diapositiva es la ubicación cronológica del Calcolítico tardío y su desarrollo dentro de la prehistoria del Levante meridional y la evolución de las ramas de producción, donde, como ustedes pueden ver, las novedades son la aparición de la horticultura, que surge, por supuesto, el desarrollo de la agricultura que viene del Neolítico, la metalurgia, sobre todo de productos de cobre, y lo que llaman los productos secundarios de animales,
incluyendo la obtención de productos lácteos o productos derivados de la leche. La cronología del calcolítico tardío es una cronología un poco complicada, debo reconocer, por la diversidad de nomenclaturas que los diferentes autores utilizan. Nosotros utilizamos aquí la cronología de Nimrod Getzov, colega mío, donde tenemos calcolítico temprano, calcolítico tardío y en el calcolítico tardío una serie de culturas. Nosotros vamos a hablar sobre todo de la cultura rasuliense, que tiene el nombre del sitio de Teleilat Rasul en Jordania, donde a su vez este periodo del calcolítico tardío y la cultura rasuliense tiene dos partes, una temprana y una tardía, y nosotros, ya lo voy adelantando, nos vamos a ubicar sobre todo en la parte tardía de la cultura rasuliense en relación a los marfiles. Aquí ustedes ven, según unos mapas que hizo Itzi Gilad en 2011, la ubicación de las culturas del Levante Meridional, de lo que se llama el Calcolítico Tardío, que es el mapa a la derecha, ¿ok? Donde la cultura rasuliense es la central, está también la cultura del Golán y la cultura timnita, y a la izquierda las culturas que un poquito antes de la cultura rasuliense y antes del calcolítico tardío. El calcolítico tardío, para fijarlo en fechas, aproximadamente desde el 4500 hasta el 3800, 3700 antes de Cristo, y la cultura rasuliense, la etapa tardía que nosotros vamos a tratar ahora, empezaría alrededor del 4200 y hasta el 3800, 3700. Ahora lo que vamos a hacer es revisar algunos elementos del calcolítico rasuliense en la iconografía para ver algunos elementos que mencioné antes, empezando por la iconografía de figuras relacionadas con seres humanos, como la figurina de Gilat, que ustedes ven aquí, una mujer sentada, desnuda. Se podría hacer un montón de análisis, pero lo importante es que ustedes ven, tiene una mantequera sobre la cabeza. Lo que refiere a esta mantequera es uno de los utensilios en cerámica más conocidos en este momento del periodo calcolítico tardío, y que nos muestra una parte de la llamada revolución de los productos secundarios y como decía yo antes, los productos derivados de la leche. Eh, las estatuillas en forma de violín que representan mujeres en forma muy esquemática son también muy características de este periodo del Calcolítico tardío, y tienen varios tipos, varios estilos, como ustedes pueden ver, unos más esquemáticas, otros menos, pero lo importante es que se los considera un símbolo de fertilidad en la iconografía y lo que se podría decir la ideología de este periodo dentro del Levante meridional. La figurina de Cule que vemos aquí es obviamente una representación de una figura masculina. Otra de las imágenes muy características son los osarios, donde se ven también figuras humanas, aunque son esquemáticas, y tenemos que recordar que se trata de la primera vez que en forma sistemática se encuentran cementerios con enterramientos secundarios fuera de los sitios de habitación, en general en cuevas. Aquí podemos ver unos tipos de osarios, también en el sitio de Kiin, en la Galilea superior, con un rico asemblaje de osarios. El de la derecha, como ustedes ven, con una figura similar a la figurina de Kule que luego veremos más adelante, y que estamos hablando aquí de un sentido de la iconografía local del Levante meridional. Finalmente, con otras figuras humanas tenemos los frescos. Digamos, estos dibujos sobre paredes se encuentran casi exclusivamente en Teleilat Azul, en lo que se llaman los templos de Teleilat Azul en Jordania. Aquí vemos unas figuras
que se considera que son unas figuras de procesión. La iconografía del periodo del Calcolítico también se caracteriza por figuras de animales, como las que ustedes ven aquí, sobre todo de mamíferos y aves. Ok, como ven aquí en instrumentos en cobre, que es uno de los, por supuesto, uno de los hallazgos novedosos del periodo que mencionamos antes, y el marfil, que vemos aquí unas estatuillas en la parte central debajo, del cual vamos a hablar en pocos minutos. Entre los animales también vemos a la izquierda cabras u ovejas, que incluyen también la mantequera que mencionamos antes, y los instrumentos que llaman cornets, que son característicos también de la cerámica del período calcolítico tardío, como aquí en el caso de Engedi y de Gilad. Ahora vamos a ver aquí una especie de evolución combinada de los diferentes hallazgos del periodo en perspectiva, digamos, desde el neolítico hacia adelante, y vemos que finalmente en el calcolítico tardío y su cultura rasuliense, en principio, por supuesto, sigue la producción de cerámica. Los instrumentos de pedernal se van desarrollando y también los macrolíticos o los instrumentos de molienda, conjuntamente con utensilios, cuencos de basalto de alta calidad. Recuerden esto de los cuencos de basalto que tienen su importancia en el tema que vamos a desarrollar. Los dos elementos más importantes son como novedad, ¿ok? Son estos elementos de marfil que nosotros vamos a hablar, vamos a desarrollar, y la metalurgia de cobre. Esto no vamos a desarrollar el tema de la metalurgia, solo diremos que hay dos tipos de industrias o de producción, una que es la técnica de los moldes abiertos, simple, y la otra es una técnica más complicada que es la llamada técnica de la cera perdida. Tenemos entonces, en resumen, una mayor especialización artesanal en relación con el neolítico, con más ramas de producción que en el periodo anterior, ¿ok? Inclusive que en el llamado calcolítico temprano. Si utilizamos el modelo de Kathleen Costin, vemos que los artesanos son todavía independientes, no están ligados a un poder central, pero en realidad son menos independientes que en la época del Neolítico, ya están nucleados, es decir, forman talleres y probablemente están ligados todavía a la organización familiar, a familias extensas y con algunas de las ramas que son part-time, o sea, de tiempo simple, y otras full-time, como podremos indicar en la metalurgia y quizás en el tema de los marfiles, aunque esto ya es un poco más complicado de saber. Y entonces, como el tema que tenemos que tratar es el tema de los marfiles, lo que vemos aquí es una selección de objetos de marfil que se encontraron en el Calcolítico tardío. Lo que constatamos es que por primera vez en el Levante meridional hay estos objetos y los podemos dividir en varias categorías: utensilios o vasijas, colmillos perforados, cetros, objetos con forma de cetro, pendientes o colgantes, cuentas, horquillas para pelo, placas decoradas, figurinas y luego una categoría de objetos varios que incluyen varios objetos, algunos que no se saben exactamente. Vamos a presentar en primer lugar las estatuillas, las figurinas. Fíjense, por ejemplo, en las figurinas que aparecen debajo, y lo mismo en las horquillas de pelo, que son muy similares a las que se encuentran en el Levante meridional. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos una de las figurinas del Badari, ¿ok? Sitio que da nombre a la cultura. ¿Ok? Esta es una figurina un poco exagerada, pero nos muestra la similitud también con lo que encontramos en el Levante meridional. En el Levante meridional, de todas maneras, hay algunos objetos que no tienen su paralelo en Egipto, como por ejemplo estos colmillos, que son colmillos, ya lo voy adelantando, de
hipopótamo, como el que se ve a la derecha arriba, que se ha encontrado en Nahal Mishmar, en la cueva de Nahal Mishmar, que es un tesoro que está compuesto por cientos de objetos de cobre y otros materiales como el marfil. Allí hay cinco objetos como este, y en otros sitios del Levante Meridional también aparecen, y vamos a ver enseguida. Desde el punto de vista eh, de las vasijas o de los utensilios, tenemos aquí esta pequeña taza de marfil que adelantamos, es de marfil de elefante, de colmillo de elefante, también se encontró en Bir Safadi en Beersheba. Otras vasijas, como por ejemplo encontrás en Shikmin, que también está en la zona cercana a Beersheba, tienen, eh, tienen varias formas. Las vasijas, una es una especie de tinaja, y también vemos que en Shikmin se encontró también un colmillo de hipopótamo, en este caso con estas perforaciones características. Desde el punto de vista de los hallazgos de los últimos años, tenemos aquí esta tinaja que la llamaríamos anforisco, encontrado no hace muchos años en un sitio que se llama Jorbat Rakik, que también está cerca de Beersheba. Y les adelanto también que esta tinaja está realizada en colmillo de elefante, hecho en una sola pieza. Este utensilio fue escondido, estaba roto y fue escondido entre varios cuencos de basalto. Se encontró en el sitio, como yo les dije, de Horvat Rakik, en una estructura subterránea, y podemos interpretar que se trata de una especie de enterramiento ritual del objeto dentro de estos cuencos de basalto. El objeto estaba roto, como dije antes, como ustedes pueden ver, fue restaurado en los laboratorios de la Autoridad de Antigüedades por Olga Negnevitsky, a la cual agradecemos mucho su trabajo, que fue un trabajo muy largo de por lo menos 2 años. Y las interpretaciones del utensilio este son difíciles de hacer, porque en el sentido de que no hemos encontrado paralelos ni en el Levante meridional, es decir, paralelos exactos o bastante parecidos. ¿Ok? Hay algunos utensilios similares como el que mostré antes, pero tampoco en Egipto. Por su manufactura y también por los materiales, como les dije, por ejemplo, es similar a la pequeña taza que vimos en Bir Safadi, además hecho también de colmillo de elefante. Otro hallazgo importante de los últimos años es este conjunto de marfiles en el sitio de Yavne, en la llanura costera, excavación que está todavía en curso, la zona costera, por supuesto, del Mediterráneo. Los marfiles se encontraron rodeados de cerámica y, lo más importante, de cuencos de basalto que son similares a los que contenían el anforisco que vimos antes de Horvat Rakik. Aquí vemos los objetos, los dibujos de los objetos realizados por Irena Litsky, a la cual también agradecemos. Fíjense el objeto A en forma de cetro, luego el objeto B también es un colmillo. Todos estos objetos son de hipopótamo. Eh, el C y el D son dos objetos diferentes de colmillos de hipopótamo perforados, y el último objeto D, el objeto E es una espátula también hecha de un colmillo de hipopótamo. Como se puede observar en estas diapositivas, en estos cortes hechos de fotografías de microscopio, podemos ver las formas físicas del marfil, y por ello también de este tipo de cortes uno puede deducir que se trata en este caso de marfil originado en hipopótamo. Ustedes pueden ver
también debajo a la derecha fotografías de tomografía computada em, que realizamos en un hospital de la Universidad del Hospital de Veterinaria, en la Universidad de Jerusalén, y debajo a la izquierda ustedes pueden ver el cráneo de un hipopótamo con la dentadura completa y sus colmillos. En el caso de Yavne, nosotros creemos que estamos en presencia de un posible depósito, ya sea como objetos atesorados o también como enterramiento ritual, como en el caso de Horvat Rakik. Este tipo de enterramiento ocurre en todo el mundo prehistórico y en el Levante meridional ocurre ya desde el período neolítico, precerámico, como en los casos que vemos arriba de la cueva de Nahal Gemar, con máscaras, cráneos decorados y otros objetos. En el caso de En Rasal, el sitio ubicado al lado de Amán, en Jordania, vemos un grupo de estatuas de yeso que estaban rotas y han sido enterradas. Y en el caso del Calcolítico, como vimos antes, la figurina de Cule fue enterrada literalmente en uno de los osarios en la cueva. La estatuilla estaba rota, la figurina estaba rota antes de ser enterrada y fue enterrada conjuntamente en el osario con huesos humanos. Pero lo más interesante para comparar, creo yo, es el caso de Bir Safadi, la habitación 721, donde es una habitación subterránea, se encontraron dos figurinas de marfil, otros objetos de marfil, uno en forma de hoz, como ustedes pueden ver al lado de la figurina, y varios cuencos de basalto. Recordamos otra vez, repito, los marfiles de Yavne fueron rodeados de cuenco de basalto y en Rakik el utensilio mismo fue enterrado dentro de tales cuencos. Esto también nos vuelve a recordar la relación simbólica, no voy a decir demasiado, pero la relación simbólica entre muerte, enterramiento y agricultura, como ustedes pueden ver aquí por la hoz de marfil y el posible enterramiento de las figurinas como entendidos como seres humanos en un sentido. Por último, quiero entrar en cuestiones que son más técnicas de la producción de objetos de marfil, lo que se puede deducir, por supuesto, de dibujos posteriores en tumbas egipcias. Sabemos que el marfil fue trabajado en talleres, como por ejemplo la interpretación en este caso del corte y tallado de colmillos de elefante en este caso. Mientras que en el periodo en el cual estamos hablando, elefantes, es decir, en el Calcolítico tardío, elefantes había solo en África y no en Asia. Y había, por supuesto, elefantes en la zona central de África y también incluyendo en Egipto. En Egipto, en el quinto milenio hasta el cuarto milenio, principio del cuarto milenio, había elefantes también en Egipto y los que no venían posteriormente vienen de Nubia. Es decir, estamos hablando de elefantes africanos en el caso posible que nosotros podamos establecer. Ahora voy a tratar de explicar esto. Eh, Sabemos también que en periodos posteriores, es decir, por ejemplo, alrededor el bronce medio en el Levante meridional, el bronce tardío, hay elefantes asiáticos en la zona de Siria, incluyendo, se ven también procesiones con entrega de tributos de Siria a Egipto, como el caso que vemos en esta diapositiva. Ahora nosotros vamos a entrar en el proyecto en sí mismo, el proyecto que se llama Lira, que tiene como objeto determinar el origen y las especies de los marfiles de los objetos del Calcolítico tardío en el Levante meridional. Hemos establecido este proyecto que
integran Arel Shohat, el doctor Arel Shohat, que es especialista en marfiles de la Universidad de Haifa, Liora Kolska-Orbitz, doctora Orbitz, de la Universidad de Jerusalén, y el que les habla. El objetivo es saber si los objetos encontrados en las excavaciones de los últimos 80, 70 años en el Levante Meridional son o de hipopótamo o de elefante. ¿Qué tipo de elefante? Es decir, si es africano o asiático, aunque nosotros probablemente descartemos que sea asiático, y si los hipopótamos son locales o egipcios. Es decir, hay que aclarar que hipopótamos existieron en el Levante Meridional desde el periodo paleolítico y fueron exterminados a fines del Paleolítico medio, principio del Paleolítico superior. El elefante el elefante, perdón, los hipopótamos siguieron existiendo, el elefante fue exterminado en el Paleolítico. Es decir, los hipopótamos siguen existiendo, es decir, me corrijo de nuevo, para que quede claro, los hipopótamos siguieron existiendo en el Levante Meridional hasta inclusive la edad del bronce antiguo, es decir, luego del Calcolítico. Y estamos hablando de decenas y decenas de objetos, algunos de ellos no fueron muy bien caracterizados en el pasado, algunos de ellos sí, y para ello entonces comenzamos a hacer pruebas y observaciones microscópicas que dan una gran resolución para saber en principio si es hipopótamo o elefante, por lo que les comenté antes, por los cortes del marfil, y para saber más exactamente las especies hay que hacer test de tipo genético. El más conocido es el ADN antiguo, pero es más caro y no siempre da resultados. Y el otro se llama SUMS, que en inglés es la abreviación de Zooarchaeology by Mass Spectrometry. Y para saber el origen de las especies, en el caso sobre todo del hipopótamo, si se trata de un animal cuyo hábitat es Egipto o cuyo hábitat es el Levante Meridional, el, el método de hacer test para ubicar los diferentes isótopos que se encuentran en los huesos es el que nos puede dar la respuesta para saber si es un hipopótamo local o es un hipopótamo egipcio. Ustedes ven aquí una publicación preliminar que está por salir en pocos meses en la revista Aticot sobre el proyecto y los primeros resultados. En total, hasta el momento, se han revisado 67 objetos, de los cuales 11 todavía no sabemos no sabemos bien eh, de qué se trata, no sabemos bien si es de hipopótamo o si es de elefante. Pero de los demás, de los 56 restantes, 11 son de hueso, es decir, han resultado que no son, ni siquiera son marfil, ¿ok? 27 son de hipopótamo, 18 de elefante, que es una cantidad que has sorprendido porque hasta el momento no se sabía que había una cantidad grande, y como dije, 11 todavía no sabemos exactamente de qué se trata. Si vemos una tabla, y con esto yo voy finalizando. Esto es una tabla muy grande, por supuesto es un poco complicado leerlo, pero de los 56 objetos que sabemos de qué especies son, vemos aquí según las categorías de los diferentes objetos y vemos según sitio y a qué región pertenece cada sitio, vemos las cantidades, ¿ok? Y aquí en esta otra diapositiva vemos otros sitios, sus regiones y también las sumas finales y los resultados obtenidos hasta el momento. Y ahora iremos a las conclusiones y algunas sugerencias. La revisión de los objetos de marfil es necesaria para establecer su especie y origen, ya que en el pasado algunas de las, eh,
deducciones que se habían hecho no eran exactas y nosotros queremos llegar a una definición más concreta. Hay dos tipos en este sentido de marfiles, los de hipopótamo y los del elefante. Hasta ahora, lamentablemente, no podemos diferenciar sus orígenes en el caso del hipopótamo y tampoco del elefante, aunque nosotros nos inclinamos por suponer que son elefantes africanos. Por tanto, esos marfiles vienen casi seguramente de Egipto, es decir, o a través de Egipto. Es no solo necesaria la observación en el microscopio, como vimos algunos casos, sino los test genéticos que expliqué anteriormente y los isótopos de diversos tipos para poder ubicar el origen del hábitat donde los animales crecieron y se alimentaron. La influencia egipcia, de todos modos, es indudable desde el punto de vista en general del material y también del estilo, sobre todo el estilo de las figurinas, el estilo iconográfico. Por tanto, si nosotros podemos establecer más fehacientemente el origen de estos objetos de marfiles, de objetos de marfil en el Levante meridional, entonces podremos establecer también la relación con Egipto y que debe ser, por supuesto, reevaluada a la luz de estos hallazgos. Por último, queremos decir que la especialización artesanal, eh, en el caso de los productos de marfil, hay que verla como un todo, es decir, aunque podemos dividir en partes, en diferentes producciones de diversos objetos, pero podemos señalar que tiene que ver con una mayor evolución en la especialización artesanal, en la producción de diferentes objetos, incluyendo, por supuesto, los objetos de la metalurgia, y en la evolución social del periodo que podríamos considerar una especie de transición desde el periodo neolítico, de la prehistoria tardía, de la revolución neolítica hacia el paso de las sociedades urbanas, de la llamada revolución urbana, en fines del Bronce Antiguo I, es decir, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yanir, por la interesante conferencia. Tenemos unos minutos para preguntas, consultas, tanto de la gente de aquí presente como de aquellos que estén siguiendo la conferencia a través del Zoom. Bueno, yo hago una pregunta acerca de si hay algunos indicios o se puede pensar, digamos, en la existencia de indicios de la elaboración local de estos objetos de marfil, más allá de que el material haya venido de África, si la elaboración, la manufactura tenía lugar en el Levante meridional. ¿Hay indicios para pensar en esta posibilidad? Bueno, sí, hay en el sitio de Bir Safadi, yo no lo mencioné, pero Jean Perrault, que es el que excavó, pensaba que él había encontrado elementos que indicaban un taller. Yo realmente no estoy convencido y en ningún otro lado se ha encontrado algo así. No se podríamos decir eh, partes de figurinas no terminadas o partes de utensilios no terminados. La mayor parte, quizás todos los utensilios están terminados y entonces, de todos modos, la pregunta es importantísima porque tenemos aquí varios escenarios. Digamos que puede ser que parte de los objetos fueron realizados localmente, pero con material que venía de Egipto. Es decir, como vimos en estos dibujos que son, bueno, creo que son del Reino Nuevo, si son posteriores, pero imaginémonos eh, gente viajando cargando colmillos de elefante
o colmillos de hipopótamo, por supuesto, son más pequeños, desde Egipto y la producción sería local. O directamente los objetos vienen de Egipto, o las estatuillas vienen de Egipto. Es decir, acá estamos en un terreno un poco que por ahora no tenemos una certidumbre, pero eh, para mí es muy fuerte el tema de la iconografía badariense y además, digamos, mi lógica o nuestra lógica es que la producción de determinados objetos tienen que ver con gente que conoce el objeto, el material, la materia prima, en una zona donde la materia esa existe. ¿Ok? Por tanto, lo más probable es que toda esa industria de los marfiles empezó en Egipto y probablemente luego se propagó al Levante Meridional. Y otra cosa importante de resaltar es que antes del Calcolítico tardío no hay producción de objetos de marfil, considerando que había hipopótamos ni en el Paleolítico, ni en el Neolítico, ni en el Calcolítico temprano. Entonces, pero la pregunta importante, y acá son varios escenarios que podrían ser. Hay otra pregunta, Yanir. Hola Yanir, ¿cómo estás? Sebastián Maidana te habla. Es un gusto hablar con vos. Hola. Hola. Sí. Mi pregunta, parte de la pregunta era similar a la de Pablo en el sentido de quería saber dónde se habían hecho estos objetos, pero en específico es sobre los objetos esos de marfil de hipopótamo perforados. Y la pregunta es si estas perforaciones entiendo que no eran algo producido por el uso, sino que eran deliberadas. Y en ese sentido, si en el material que quitaban, si se utilizaba para algo, si tenés idea, si apareció, quizás hacían tokens o algún tipo de botones o algo. ¿Y para qué era para qué se utilizaba ese objeto? Eh, Bueno, sí, yo no entré en el tema. Ustedes fíjense que, a ver, no sé si se ve clara, si se ve el ratón, estoy marcando aquí, es decir, no solo son las perforaciones, sino que tiene como una especie de zócalo en el medio. La cantidad la cantidad de perforaciones, hay todo tipo de hipótesis, algunos que inclusive dicen que tiene que ver con una cuestión numérica, con una cuestión de contabilidad, con una cuestión que tiene que ver con los meses del año, etcétera, pero realmente nadie sabe. Yo lo que sí creo que se puede sugerir, pues, justamente por el Zócalo, es que se llevaba como una especie de imagen o como, no sé cómo están, no quiero decir estandarte porque no es exactamente estandarte, pero que puede ser que tiene que ver en algún tipo de ceremonia, ¿ok? Como los cetros, como este tipo, por ejemplo, fíjense todo las variantes de instrumentos que están aquí de cobre, por supuesto, es otro material, el material hecho con la cera perdida, con animales, etcétera, etcétera, que ustedes ven estandarte como este, que estoy mostrando también de los animales. Pero nadie ha sugerido concretamente, es decir, sugerido, tampoco han sugerido demasiado, pero nadie ha probado, digamos así, cuál es la función. Sí, a ver, mejor porque hay otra pregunta, Yanir. Ahí Sí, igual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el laboratorio le pregunto, esta técnica de Zoom, no sé si lo dijo, no lo escuché exactamente. ¿Diferencia entre que sea hipopótamo y elefante y entre especies de elefante también o hay que hacer otra técnica más profunda? Bueno,
hipopótamo y el elefante, la observación en microscopio se puede hacer. La cuestión de genética por ADN o por los Zoom es sobre todo para diferenciar, en este caso si es elefante africano o elefante asiático, son dos especies diferentes, son similares, pero inclusive, como ustedes vieron, los nombres científicos los dan como que vienen de dos ramas diferentes. La cuestión genética, sobre todo, vuelvo a repetir, es para la diferenciación entre los elefantes africanos o egipcios. El hipopótamo, tanto el hipopótamo que hay en Egipto como el que hay en el Levante Meridional, no se puede saber la diferencia genética, es la misma especie, digamos. ¿No? ¿Hay alguna pregunta más? Por acá no, tampoco en el chat, ¿no? No, ya no. Bueno. Aplausos, pero no Bueno. contar. Bueno, tanto en el chat como acá mismo, estamos todos muy agradecidos, Yanir, por tu conferencia, que como les decía al principio, más allá del espacio en el que fue colocada, que tiene que ver en parte con la diferencia horaria con Israel, es la conferencia central de nuestras jornadas. Así que nada, de vuelta, Yanir, como siempre, agradeciéndote y estamos en contacto para próximos eventos.